¿Es acaso legal que un monitor con QHD 31.5 pulgadas y una frecuencia de 240 Hz cueste menos de $300? Si me hubieran preguntado ayer, les habría contestado que es lo más estúpido y ridículo que alguna vez he escuchado, que todos saben que un monitor con esas especificaciones no puede bajar de los $500, y si no lleva una marca de prestigio como Asus, Alienware o LG, por supuesto que debe ser alguna clase de estafa. Pero ¿qué pasaría si te dijera que esta madre es real? Que puedes tener un monitor increíblemente poderoso a un precio ridículo de $300. Y antes de que me tomes por un vendedor barato de infomerciales, permíteme mostrarte esta joyita oculta y que totalmente puede cambiar tu calidad de vida a la hora de jugar. El Titan Army C32C1S. Un monitor que podría sonarte a una unidad de ataque soviética o hasta una marca de audífonos, pero esta firma de manufactura china con excelente calidad realmente hace parecer como una estafa al resto de pantallas que te venden en Amazon. Y lo sé, ¿quién diablos es Titan Army? Probablemente absolutamente nadie ha escuchado hablar de ellos, y los entiendo, que yo tampoco suelo voltear a ver a las marcas más nuevas a la hora de buscar monitores, por lo que cuando me contactaron y me invitaron a revisar uno de sus productos, sabía que esta era una oportunidad perfecta para comprobar si un monitor tan barato y económico y con unas especificaciones que, a mi parecer, son absurdas por el precio que piden, podría competirle a otros monitores similares y más caros en el mercado. Al sacar este monitor de su caja, lo primero que impresiona es el tamaño de la pantalla. Es grandísima, justo como a tu novia le gusta, para disfrutar bien de Netflix en la cama. Al ser un monitor curvo HVA de 1500R y 31.5 pulgadas, te dará pura potencia visual con una curvatura que te abraza como si fueras el protagonista de un harem isekai genérico. Viene con su base y estructura para montajes. La base se puede inclinar entre -5 a 15 grados, lo que es una medida bastante justa para encontrar el mejor ángulo, pero que se puede quedar muy corta si tu escritorio te queda demasiado alto, ya que este tipo de bases no permiten ajustes verticales, pero también viene con un montaje BESA de 75 por 75 milímetros para que lo cuelgues a una estructura de pared y no te genere mayores inconvenientes, incluso en espacios más pequeños. Algo muy destacable de este monitor es su resolución hermosa de QHD con 2560 por 1440 píxeles, porque ya es 2025 y basta de seguir viendo píxeles como si estuviéramos en el 2012. Y en un monitor de 31.5 pinches pulgadotas, una resolución de QHD se aprecia muchísimo a la hora de jugar juegos de historia y cosas con interfaces amplias como las de un MMO o RPG. Mi otra característica favorita de este Titan Army es su frecuencia absurda de 240 Hz. Sí, escuchaste bien, este monstruo cuenta con 240 Hz, el doble de lo que ofrecen los monitores gamer promedio y 4 veces más que esa reliquia de 60 Hz que usas desde la secundaria. Súmale un tiempo de respuesta rápido de 1 milisegundos de MPRT, lo cual podría no sorprenderte mucho, pero a diferencia de la métrica gris a gris, el MPRT se enfoca en la claridad del movimiento en pantalla. ¿Y por qué te es importante tener un tiempo de respuesta de 1 milisegundos? Porque, al igual que los 240 Hz de frecuencia, esta métrica es mega importante para reducir el motion blur o desenfoque por movimiento. Esto significa que los objetos que se mueven rápido en la pantalla se verán mucho más nítidos en un monitor como este, lo que mejora la claridad en juegos rápidos gracias a una experiencia visual más nítida, especialmente en FPS competitivos como Valorant, CS2 y Call of Duty. Otro aspecto importantísimo para jugar es la tecnología Adaptive Sync, para que el monitor se pueda casar de manera legal y emocional con tu tarjeta gráfica sin discriminar entre AMD o Nvidia. Esto significa cero screen tearing, cero stutter y una sincronización de frames tan limpia que te hará llorar de lo bonito. Y aunque esta clase de tecnologías no siempre se llevan bien con las tarjetas Nvidia, es un agregado importante y hasta básico en un monitor que apunta al mercado de jugadores de FPS. Todos los monitores con buenas frecuencias ofrecen cuando mínimo el FreeSync. Es en los monitores de gama mucho más alta y cara cuando vienen con la tecnología G-Sync de Nvidia. Por lo que mucho ojo en este apartado, ya que todos pueden tener experiencias muy distintas al activarlo. En algunos casos, podrías terminar incrementando el input lag y en otros, ni siquiera necesitarás activarlo, ya que el screen tearing puede ser imperceptible gracias a la frecuencia del monitor y sus tiempos de respuesta. Bueno, y a todo esto, ¿cómo se ve? Hermano, se ve hermoso. Tiene 99% de sRGB, espacio de color del 85% y más de 16.7 millones de colores para que te asegures de que todo se ve como se debería ver.
sombras profundas gracias a su nivel de contraste 3000:1, colores vibrantes y un brillo de 350 nits que no quema la retina, pero sí ilumina hasta tu alma. Y hablando de tecnologías modernas, HDR400, por supuesto que lo tiene, para que esas escenas oscuras en los juegos no parezcan una presentación de PowerPoint sin contraste. Y aquí hago una observación personal. Desde que empecé a jugar en HDR, ya no puedo mirar atrás. Que un monitor no tenga HDR para mí es una alta decepción, porque el nivel de contraste y brillo que puede entregarte el HDR hace que tu experiencia visual se convierta en algo más vivo, en comparación a las imágenes planas tradicionales de un SDR. Y aunque esta pantalla Titan Army no le gana un buen panel IPS, ni tampoco supera el espacio de color de otros monitores de alta gama, la C32C1S se defiende de manera impresionante por solo una fracción del costo de otras marcas de prestigio. Algo que tienes que tener en cuenta es que de fábrica el color y contraste del monitor se verán bastante apagados, pero con algo de calibración empieza a agarrar unos tonos hermosos. Lo mismo si activas el HDR, no te olvides de activarlo también en la configuración de la pantalla para tener una mejor imagen. ¿Y este monitor cuenta con protección para los ojos? Por supuesto, porque además de colores y lucecitas destellantes, este monitor cuenta con un filtro de luz azul y tecnología de S-Dimming para que puedas pasar horas jugando o editando como yo, sin que tus ojos se sientan como si hubieran visto el final de Evangelion. Ideal para evitar la fatiga ocular y cuidar de tus ojos, especialmente usando un monitor tan grande como este. Otras características interesantes y agregados son sus diversos modos de juego, algo que toda pantalla gamer necesita, con presets o game settings para FPS, MOBAs y RTS, por si eres un anciano espiritual como yo, que todavía juega StarCraft y Age of Empires, en lo que esperas a que Valorant arregle su emparejamiento. Spoiler, nunca lo hará. También incluye un modo para agregarte crucetas y ayudas visuales para que no falles tus tiros, pero estoy seguro que nadie necesita de estas opciones. En resumen, el Titan Army C32C1S es esa sorpresa que no sabías que necesitabas. El mejor monitor de gama media que nadie te está contando. Por menos de $300 te llevas especificaciones que muchos monitores de marcas top como Asus, Alienware o LG te venderían por mínimo el doble. Y sí, tal vez no tenga RGB en la parte trasera ni venga con un logo de dragón, pero tiene lo que realmente importa: rendimiento brutal, colores sólidos y una fluidez que hace que nunca quieras mirar atrás una vez que pruebas los 240 Hz. Personalmente, yo no esperaba nada de este monitor, y comparándolo con mi monitor MSI Oculus de $500, hasta me siento estafado por lo que pagué. Estaba seguro que el Titan Army tendría decenas de problemas siendo una opción tan económica, y salvo por la paleta de colores y los problemas que tuve con el Adaptive Sync, este monitor lo tiene absolutamente todo para disfrutar de tus juegos. Por lo que si estás armando tu setup y no quieres vender tu PlayStation para comprarte una buena pantalla, esta es la opción inteligente, económica y bonita en specs que estabas buscando. Esta review ha sido gracias a Titan Army, que fueron tan amables de proporcionarme el monitor para probarlo. Mis opiniones son producto de haber jugado con esta pantalla durante 3 semanas y de ninguna forma se me pagó para hablar bien del mismo o sesgar mi información. Personalmente, estoy encantado con este monitor, y si también deseas adquirirlo, la gente de Titan Army me comparte que estará de oferta durante la Hot Sale de mayo de este año, con descuentos adicionales del 5% al 20% de su precio regular. Y recuerda, si quieres que sigamos haciendo más reviews de tecnología como este, no te olvides de darle al botón del like, suscribirte y decirle a tu primo Pedrito que ya dejé de jugar en 60 Hz, que ya estamos en 2025 y no hay pretextos para no comprar un buen monitor. Yo fui Bogart y me despido como siempre, deseándote un excelente día.